Como siempre vamos a hablar un poco del panorama que prevalece en el país y en el estado, de los casos que se presentan, la incidencia diaria, la ocupación hospitalaria, las defunciones, los puntos de vacunación y los avances que hemos tenido en esta materia. Y finalmente les presentaremos el semáforo epidemiológico. Pues como ustedes pueden observar, esta tercera ola, al igual que lo que sucede en Nuevo León, que ya nos hemos mantenido en esta meseta, pues en el país ya la ola está disminuyendo considerablemente, empieza a generarse esta meseta y pues nosotros ya la hemos mantenido durante más de un mes, de tal manera que el día de ayer cerramos con 144 casos nuevos y un acumulado de 289,859 casos. El estado de Nuevo León, un poco por debajo de la media nacional, sin embargo, como les había comentado en las ocasiones anteriores, pues los estados vecinos sí tienen tasas por arriba de la media nacional, sobre todo Baja California Norte, Sonora y Baja California Sur, que se pintan de verde más fuerte, y eso significa que su incidencia está entre 60 y 70 casos por cada 100,000 habitantes, siendo que nosotros pues estamos alrededor de 15 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces eso pues durante las últimas semanas nos ha posicionado como un estado que está con una incidencia baja. Vemos que el número de casos que se presentan diariamente durante las últimas 2 semanas, pues hemos tenido nuestros puntos máximos, que fueron el día 20 de noviembre con 157 casos, el día 12 tuvimos una incidencia muy baja de 122 y ayer terminamos con 144, de tal manera que en promedio pues hemos mantenido estos 150 casos, pocos más, pocos menos. Y el tema importante aquí es que esperábamos desde la semana pasada pues un posible repunte derivado de la movilidad que se generó en el Buen Fin y en el Festival Pal Norte, y pues no lo estamos identificando afortunadamente. En el grupo de pacientes, como siempre, el número de casos en el grupo de 25 a 44 años siempre se ha mantenido pues en el punto más alto. El grupo de edad de 25 a 44 años, repito. Sin embargo, pues estos últimos días ha tendido a la baja, ojalá que esto se mantenga. Y el segundo grupo que manifiesta presentar casos pues es el grupo de 45 a 59 años. No tenemos afortunadamente mujeres embarazadas hospitalizadas, sin embargo continuamos con una baja cobertura de vacunación en este grupo de pacientes. La mortalidad que hemos tenido en mujeres embarazadas ha estado asociado principalmente a infección por COVID. Tenemos un módulo de vacunación permanente en la UNEM Pediátrica, así es de que toda mujer embarazada la invitamos a acudir a la UNEM Pediátrica a vacunarse contra COVID. Las hospitalizaciones también se ha visto este reflejo paulatino de una disminución de 349 casos que teníamos el 12 de noviembre, el día de ayer terminamos con 295. Llevamos 4 días así muy pegaditos a los 300 casos, de los 350 que manteníamos hace 3 semanas más o menos. Ahorita estamos ya oscilando en las 300 hospitalizaciones, lo cual nos da una ocupación hospitalaria de un 24%. Nuestra terapia intensiva está ocupada en un 15% y nuestras camas de hospitalización en un 29%. Este indicador es uno de los más importantes y se ha mantenido en niveles aceptables o en color verde. Y bueno, pues otro indicador muy importante son los pacientes que se han mantenido conectados a un ventilador. Recuerden que pues esto nos indica la gravedad de los casos.
Aun cuando tenemos pocos casos, pues sí permanecen este grupo de pacientes hospitalizados, y de alrededor de 300 pacientes hospitalizados, pues el día de ayer cerramos con 65 pacientes conectados a un ventilador. Más o menos se mantiene esta tendencia de entre 50, 60, 65, sube, baja, y pues esto deriva de muchas causas. Algunas pues es por el retraso en la búsqueda de la atención médica, la presencia de comorbilidades, la edad de los pacientes, entre muchos otros factores. La mortalidad también en México, en todo el país ha disminuido y luego tiende a presentarse esta meseta, y en Nuevo León también, de tal forma que ayer cerramos con 9 defunciones, veníamos de 10 defunciones el día martes y ayer 9 defunciones, principalmente, y como siempre lo he marcado, en el grupo de 60 años y más, con 13 defunciones en estos 2 días, 4 defunciones en el grupo de 45 a 59 años y 2 defunciones en el grupo de 25 a 44 años. Afortunadamente seguimos sin defunciones en población infantil, en niños menores de 18 años. Y bueno, la insistencia y la recomendación y también el llamado a vacunarse. Vamos a estar en coordinación, como siempre lo hemos señalado, con la Brigada Correcaminos, que liderean tanto la Secretaría del Bienestar, la licenciada Judith Díaz, como el general Juan Manuel Pérez. Y vamos a tener segunda dosis de Sinovac de 26 a 29 de noviembre en todas las edades. Puede asistir personas de todo el estado, de cualquier municipio, a la Clínica Nova. Del 26 al 29 de noviembre, segundas dosis. Segundas dosis de Pfizer, también del 26 al 29 de noviembre, de todas las edades, siempre recalcando que tenemos autorización para aplicar arriba de los 18 años en Nuevo León, de todos los municipios, y el punto de vacunación para Pfizer será la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues la noticia de lo que hemos estado trabajando también con el equipo de la Brigada Correcaminos es que a partir del 1 de diciembre estaremos colocando módulos en diferentes puntos de la ciudad, del área metropolitana, para aplicar primeras y segundas dosis a todos los grupos de edad de las diferentes vacunas de las que estemos disponiendo. Entonces, a todas las personas que por algún motivo no se lograron aplicar su segunda dosis y que su vacuna pudo haber sido Pfizer, Astra o cualquiera, les estaremos presentando próximamente cuáles van a ser los puntos de vacunación y cuáles van a ser las vacunas disponibles, de tal manera que ya no va a ser así como tan dividido de que en este municipio, en esta edad, primera o segunda, sino que puntos de vacunación para que acudan todas las personas que no lo tienen. Y si tienen rezago de alguna vacuna, estaremos considerando tener 2 o 3 o incluso 4 diferentes tipos de vacunas en un mismo punto estratégico. Para primeras dosis, en Sabinas Hidalgo, hoy 25 de noviembre, primeras dosis para todas las edades a partir de los 18 años. Tenemos el punto o el puesto de vacunación en el Centro Social del Club de Leones. En Aramberri también primeras dosis para todas las edades en la cancha del DIF. Para Mier y Noriega, primeras dosis de todas las edades. Y bueno, como ya les comenté, el módulo de vacunación para mujeres embarazadas, creo que posiblemente lo he repetido mucho, pero es una población que nos interesa. Recuerden que son 2 vidas las que estamos cuidando, tanto la de la mamá como la del bebé. Es importante asistir a la vacunación de lunes a viernes de 8 a 14 horas en la UNEM Pediátrica. Estamos aplicando vacunas a mujeres embarazadas. Nuestros avances en el tema de vacunación, pues en principio decirles que estamos muy contentos con la respuesta ante este programa de vacunación transfronterizo. A la fecha se han aplicado 55,100 vacunas en adultos
y 28.100 vacunas a menores de 18 años, de entre 5 y 17 años. Continuamos con esta estrategia y hay muchas preguntas por parte de diferentes sectores en cómo puede participar una escuela o una empresa en la vacunación transfronteriza. Lo primero pues es el registro en la plataforma, que es vacunasnl.mx. Una vez que se registran en esa plataforma, hay que especificar el rango de edad para los menores, si es del grupo, pertenece al grupo de 5 a 11 años o si pertenece al grupo de 12 a 17 años. Una vez que se registran los grupos, es importante señalar que los grupos de niños de menores de 12 años pues tendrán que ir en un camión específico diferente al grupo de niños de 12 a 17 años. Y esto es porque las dosis de la vacuna es diferente y a veces los hermanitos quieren ir juntos, pero a nosotros el gobierno de Texas nos pide que vayamos exclusivamente con grupos de edad diferenciados si son menores de 12 años o son mayores de 12 años. Entonces, una vez que esto sucede y entendemos que cada niño deberá de ir con su grupo de edad, hay que esperar que la coordinación de comunicación nos contacte para ver los detalles de la logística, el llenado de los formatos y el consentimiento informado, donde se brinda la autorización y se entiende, ¿verdad?, de que existe un riesgo, como en todo tipo de vacunas, de recibir este biológico. Posteriormente se asigna la fecha y la hora de salida y bueno, pues al final se registra toda la documentación y el consentimiento para cada pasajero y se vuelve a validar una vez que están ahí a punto de abordar el autobús. Se contratan los autobuses previa confirmación de la fecha y hora de salida y, como les decía, se hace una nueva revisión antes de salir cuando ya nos toca la programación de la aplicación de la vacuna. Y esto es cómo sucede todo el proceso de la vacunación. Inicia con el registro y luego pues se va llenando toda la documentación. Al momento hemos recibido más de 7.346.475 dosis, de las cuales pues las vemos distribuidas, 32% son Pfizer, 39% AstraZeneca, tenemos un 13% de Sinovac, un 13% de Moderna, un 3% de CanSino y un 1% de vacuna Sputnik. Y bueno, vamos a pasar al tema que como cada jueves presentamos, que es el semáforo epidemiológico, y derivado del análisis que hemos estado realizando durante esta última semana, pues los indicadores que les compartimos el día de hoy son los siguientes. El primer indicador es la ocupación de camas para pacientes COVID. Recuerden que este es para pacientes no graves en camas de hospitalización, el cual se mantiene en un 24% durante la última semana epidemiológica. Estábamos en 24, subió un poco a 26, a 28, estamos en 24%, se sigue manteniendo en riesgo bajo. Este indicador está en color verde. La ocupación de camas en terapia intensiva ha disminuido, veníamos de un 19% la semana 43, terminamos la 46 con un 13%. Este indicador también se mantiene en color verde por cuarta semana consecutiva. En relación a la capacidad instalada de pruebas, pues hemos dicho que Nuevo León ha estado siempre constante y de forma permanente buscando los recursos para tener no solamente el laboratorio, sino los insumos necesarios, así es que continuamos con una capacidad de al menos 1,000 pruebas diarias, y este indicador se ubica en color verde también de forma continua. El promedio de casos nuevos durante la última semana fue de 134, es decir, venimos del 246, tuvimos 2 semanas en naranja y ahora ya tenemos 2 semanas con este indicador en color amarillo,
colocándonos en riesgo intermedio. En relación a la tasa de transmisión o el riesgo de contagio, se mantiene este indicador en 0.95, lo cual nos sigue colocando en riesgo bajo. Tenemos 4 semanas con este indicador en color verde. La comparativa contra las enfermedades respiratorias del año anterior, pues no existe variabilidad, estamos en 0, de tal manera que tanto el año pasado como este año más o menos el promedio de enfermedades respiratorias se mantiene constante, por lo cual pues el riesgo se considera bajo. Este indicador permanece en color verde. En relación a las neumonías, comparativamente contra el año anterior, veníamos de un 30% de mayor número de neumonías, estamos ahorita en un 17%. Este indicador está en color amarillo y ha permanecido amarillo durante las últimas 4 semanas, con una tendencia a la baja de forma importante. El promedio de pruebas diarias realizadas, pues aun cuando hemos estado haciendo la búsqueda intencionada de pacientes en las escuelas, pues este indicador, al menos las pruebas que realizamos en la Secretaría de Salud, se mantienen en el orden de los 541, veníamos de 695 en la semana 43, y esto pues obviamente depende de la asistencia de las personas a la búsqueda a través de nuestros diferentes puntos. Este indicador permanece en color naranja y ha sido constante durante las últimas 4 semanas. El porcentaje de pruebas que resultan positivas, es decir, ¿cuántas pruebas de cada 10 me salen positivas? Veníamos de 35% de positividad la semana 43. Este indicador ha ido a la baja. Terminamos en 25% esta semana. Tenemos 2 semanas consecutivas con este indicador en color amarillo. Y el promedio de defunciones, también veníamos de 13 defunciones la semana 43 y 44. Terminamos la semana 46 con 9 defunciones. Ya estamos ahora sí en un dígito en promedio durante toda la semana, y entonces tenemos este indicador en color amarillo. De tal manera que en el concentrado de los indicadores de las últimas 5 semanas vemos cómo tenemos nuevamente 5 indicadores en color verde, 4 indicadores en color naranja, en color amarillo y un indicador en color naranja. De tal manera que si lo vemos así global, pues todos los indicadores presentan cierta mejoría. Hay algunos que ya tenemos 4 semanas consecutivas en color verde, la mayoría, ¿verdad? Todas las 4 semanas han estado en color verde. Estos 2 que están en amarillo y que si siguen bajando los casos, pues podrá transitar a verde, pero todavía estamos en amarillo, tenemos 2 semanas. La comparación contra neumonías respecto al año anterior sigue a la baja y con el indicador en color amarillo por 5 semanas consecutivas. El indicador de porcentaje de positividad también va a la baja y el indicador de número de muertes. ¿Qué tenemos aquí? Pues datos positivos de que seguimos con indicadores a la baja, con buenos números. Tenemos consideraciones por parte del grupo de expertos en donde, derivado de esto, podemos definir que estamos en semáforo verde, continuamos en semáforo verde. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos este semáforo verde con países cerrados totalmente, como en el caso de Europa, y que lo veíamos en la ocasión anterior, con muchos de los estados de propio Estados Unidos que ya también van con los números hacia arriba, y con estados vecinos con mayor porcentaje de pacientes o de personas que presentan infección por COVID respecto a lo que está sucediendo en Nuevo León. Aquí el llamado, o lo que pensamos que está sucediendo en Nuevo León, es que estamos vacunando mucho y de alguna manera estamos protegiendo a nuestra población. Vamos a seguir con esta estrategia de vacunación y vamos a estar evaluando el riesgo-beneficio de la movilidad en cuanto empecemos a observar que no, como ya les decía, no estamos ajenos a que esta ola que se está presentando en otras partes del mundo, ya cerca en Estados Unidos, en Baja California Norte, que ya empieza a pintarse el país
con más número de casos que nos pueda llegar en el corto plazo es una probabilidad. Sin embargo, tenemos que ser objetivos y derivados de esta evaluación continuamos en semáforo verde. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado, que estamos en semáforo verde, pero la pandemia aún no termina. Esto significa que vamos a continuar sin restricción en los planteles educativos siempre y cuando se cumplan con los protocolos sanitarios, como el uso obligatorio y continuo de cubrebocas, como la medición de la temperatura, el lavado de manos y o la aplicación del gel antibacterial y el distanciamiento de 1.5 metros. El 90% del aforo a los diferentes establecimientos, incluyendo mujeres embarazadas, con los mismos protocolos de sanitarios, y para eventos masivos los estaremos sesionando con el Comité de Seguridad en Salud, también con las mismas medidas y los protocolos establecidos. Los lugares o los giros que estarán abiertos al 90%, pues son los que hemos repetido todas las semanas, prácticamente todos los giros están abiertos. La preocupación que teníamos semanas anteriores, pues era el Buen Fin, el Festival Pal Norte, las peregrinaciones. Ahorita la preocupación que tenemos son la apertura de la frontera, las posadas. Empieza esta alta movilidad y los viajes que hacen las personas durante la temporada navideña. Entonces, debemos de estar alertas y atentos a cualquier cambio en nuestros indicadores y les anticipo que estamos haciendo una reevaluación del semáforo con todo nuestro comité de expertos. La próxima semana les estaremos presentando ya estas nuevas definiciones. No son muy diferentes, pero sí son muy puntuales. Y vamos a estar posicionando los indicadores que nos han generado un mayor impacto y reflejan o se traducen en una toma de decisiones más apropiada, y ya con todo el histórico que tenemos de prácticamente 1 año 9 meses con la pandemia, es importante analizar y reevaluar qué parámetros estamos utilizando para esta toma de decisiones y que sea una información que podamos compartir con todos ustedes. Recuerden que como la pandemia aún no ha terminado, las estrategias deben de permanecer, debemos de continuar con el uso de cubrebocas, con el lavado de manos, con el distanciamiento, y recuerden que la protección empieza por nosotros mismos en el momento que tomamos la decisión de acudir a vacunarnos, de mantener este distanciamiento social o de elegir dónde nos vamos hacia dónde nos vamos a dirigir o en qué área vamos a estar. No te confíes porque estamos en semáforo verde. Es muy importante recordar que en muchas partes del mundo, inclusive en México, todavía hay áreas donde hay alertas importantes por un aumento en el número de casos, hospitales saturados, riesgos importantes. Esta temporada, aparte de las posadas y aparte del riesgo de la apertura de la frontera y de todo lo que ya comentamos, los cambios bruscos de temperatura. Hay que tratar de evitar cambios bruscos de temperatura, protegernos, abrigarnos bien y abrigar a nuestros menores, a nuestros adultos mayores. Lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón, esto es suficiente para eliminar el virus del COVID, y ser conscientes de todo lo que debemos de utilizar o todas nuestras estrategias. No debemos de bajar la guardia, aun cuando tengamos permitido ese aforo y esa recomendación continúa. No estamos exentos de que nos puedan llegar nuevas cepas o que puedan llegar las mismas cepas que puedan empezar a ser un poco más contagiosas. Con esto termino mi presentación del día de hoy. Estamos de alguna manera pues conscientes de que tenemos un semáforo que se mantiene en color verde. De alguna forma creo que es importante, como les he comentado en otras ocasiones, que consideremos que la salud no solamente es el bienestar físico, sino también el emocional, el mental, el espiritual. Entonces, si nos sentimos bien en todas las esferas, pues tenemos un mejor desarrollo de nuestras defensas. Hay que nutrirnos bien, hay que
adoptar hábitos de vida saludable. Es importante que salgamos a caminar, que hagamos algún tipo de actividad deportiva. Y todo esto va a nutrir nuestro cuerpo no solamente con la alimentación, sino de oxígeno, de cambio de mentalidad, de una actitud más positiva. Y bueno, nunca bajar la guardia y estar atentos. De alguna manera estamos tranquilos de que toda esta movilidad, 90% de movilidad por semanas consecutivas, la movilidad del Buen Fin, la movilidad del festival, todo lo que les decía de las aperturas, pues hasta el momento no ha generado. ¿Cuándo debía de haberse generado este pico o este incremento? Lo estuvimos esperando desde el día 5, después de este fin de semana, hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya si se presentan incrementos, pues seguramente van a ser derivados de otras cosas y no necesariamente de lo que sucedió ese fin de semana, pero vamos a estar muy atentos. Cualquier situación puede cambiar y les digo que pues en la temporada de invierno o más o menos los picos de incidencia de casos se han presentado de forma semejante durante el 2020 y ahora durante el 2021. O sea, los casos en julio y agosto, el pico lo tuvimos en 2020 y luego volvimos a tener otro pico en 2021, luego bajó y volvió a subir entre diciembre y enero. Entonces, por eso estamos muy alertas, todo el día analizando la información y las publicaciones que se presentan a nivel nacional e internacional, pendientes de los casos en el estado, de los grupos de riesgo y pues impulsando fuertemente la estrategia de vacunación también en todo el estado para primeras y segundas dosis. Invitamos a toda la población que no se ha vacunado, por favor, a asistir a estos módulos que van a estar a partir del día de hoy y a partir del 1 de diciembre para las primeras dosis y segundas dosis de los diferentes tipos de vacunas. Con esto termino y pues estoy atenta a las preguntas. Gracias, Alma de la Rosa, de Dominio Medios. Doctora, ¿a qué se puede adjudicar esta reducción de realización de pruebas? Y si ya tiene alguna información de cuántas personas que acudieron a Pal Norte han ido a realizarse alguna prueba para detectar contagios, si es posible tener este dato. Y también se reportaron casos de confirmados de COVID en la escuela primaria Joaquín Chávez Ramos. ¿Tienen ustedes alguna información al respecto y qué se va a realizar en cuanto a este plantel? Gracias. Muy bien. Buenos días, doctora. Fabricio Gallegos, de ABC Noticias. Si nos pudiera también comentar que en este caso hemos visto cómo las cifras del semáforo se han mantenido con una reducción constante y queremos ver también si de continuar con estas mismas cifras se podría ampliar el aforo al 100% en todos los distintos giros y de ser así, ¿para cuándo ustedes estarían estimando que se llevara a cabo este cambio? Y por otra parte también en lo de las vacunas, preguntarle, doctora, acerca de estas primeras y segundas dosis que están ahí aplicando, nada más para confirmar, son las vacunas que se estaban tomando como refuerzos para todas las edades y también si estarían pensando incluir a las personas de 15 a 17, ya que este grupo también ya digamos fue autorizado por parte del gobierno federal. Muy bien. Buenos días, Estrella Gracia, TV Azteca. Doctora, preguntarle, ahorita mencionaba algo de la reevaluación de los indicadores. ¿Esto va a implicar quitar algunos o que sean menos? Y en cuanto a la jornada de vacunación que mencionaba para primeras y segundas dosis, si estos módulos van a ser de manera permanente o los tienen planteados para ciertos días, nada más. Muy bien. Gracias. Bien, en principio les comento que el indicador de la disminución en la realización de pruebas se consideró en el arranque de la pandemia porque lo estuvieron correlacionando con que no se tenía la capacidad o los kits o las herramientas suficientes para hacerlas. Y entonces el que tuvieran poquitas pruebas significaba que no tenían los insumos necesarios. Y entonces si iba hacia la baja, pues estábamos en riesgo. Pero afortunadamente en Nuevo León, y ese se tiene que analizar mucho con la capacidad instalada, en Nuevo León durante toda la pandemia hemos tenido los
elementos necesarios, los insumos, el laboratorio especializado para realizar los diferentes tipos de pruebas. Entonces, este es uno de los indicadores que estamos analizando con todo el grupo de expertos para redefinir los colores, porque no necesariamente el que estemos haciendo menores pruebas indica que podamos estar en riesgo. Ahora, lo que nosotros les presentamos aquí son las pruebas que se hacen en el sector salud y ya estamos en comunicación con los diferentes sectores para que nos compartan toda la información. Sí nos comparten los resultados positivos y siempre presentamos los positivos de todo el estado, pero ustedes saben que hoy las diferentes farmacias, para no hablar de ninguna, hacen pruebas rápidas y tenemos que hacer ese desglose en cuántas son pruebas rápidas, cuáles son pruebas PCR, y creo que es importante tanto para nosotros como para ustedes que conozcan ese detalle y lo estaremos presentando la próxima semana. En relación a las personas que acudieron al Festival Pal Norte, pues hace como poquito más de una semana yo les comenté que era importante que si algunas personas tenían síntomas respiratorios o algún dato que los hiciera sospechar acudieran. La verdad es que no tenemos el dato preciso de cuántas personas específicamente que acudieron al festival fueron, sin embargo, hemos mantenido ese nivel de pruebas durante las últimas o estas 2 semanas. Se les hizo el llamado, ahorita pues ya después de 12 días es difícil que el haber acudido al festival pues hasta este momento esté iniciando con síntomas respiratorios. Es muy poco probable, sin embargo, el llamado siempre se hace a toda la población y pues ahorita lo que les comento es que no hemos identificado un incremento significativo ni en el número de pruebas ni en el número de casos, y como ustedes pudieron ver, las hospitalizaciones pues han sido de forma constante, han ido a la baja. En relación a los casos confirmados de la escuela Joaquín Chávez, en esa escuela hubo 4 niños que fueron 3 hermanitos y otro paciente. Los 4 niños ya se encuentran aislados, están resguardados, se cumplió con el protocolo establecido. Se van a hacer, bueno, ya el día de hoy se está haciendo las pruebas aleatorias focalizadas a esa escuela para la búsqueda de algunos otros niños que pudieran haber estado en riesgo. Hasta ahorita el estado de salud de los niños están estables en su casa. No ha habido ningún dato que nos indique que tengan que estar hospitalizados. En relación a la pregunta del aforo, ¿por qué no el 100%? Pues prácticamente hablar del 90 y del 100% parecería no hacer diferencia. Pero en muchos estados se ha hablado de que ya incluso el uso del cubrebocas no es importante, y el uso de cubrebocas ha sido una de las estrategias que ha tenido mayor peso después de la vacunación en la disminución o en el control de la pandemia. Hoy por hoy, todos los que estamos aquí utilizamos un cubrebocas y aun cuando no es 100% efectivo contra el riesgo de adquirir una infección por COVID, nos protege más que si no lo usamos. Es lo mismo que hablamos con las vacunas. Quisiéramos tener el 100% de protección, y el 100% de protección seguramente se va a lograr con la suma de todas las acciones preventivas: el lavado de manos, el uso del cubrebocas, la vacunación, el distanciamiento social y el tener hábitos de vida saludables que nos mejoren nuestro sistema inmunológico. El que tengamos mejor capacidad de respuesta ante una infección por un virus tan agresivo también es muy importante. Entonces debemos de esforzarnos por ir cumpliendo cada uno de ellos, pero el uso del cubrebocas y el aforo al 100% no hemos cambiado esta estructura en nuestro semáforo, porque en opinión de los expertos, el decir que estamos al 100% implica que se van a saturar los antros, los restaurantes en las partes externas, que vamos a tener un riesgo de que las personas crean que la pandemia ya se terminó, y con el incremento de casos que tenemos en los estados vecinos y en Estados Unidos, que están muy cerca, y el riesgo inminente de la llegada de una 4ª ola,
nos va a tomar mucho tiempo, 2, 3 semanas, hasta 4, el volver a aceptar el uso del cubrebocas. Entonces, y el aforo, el empezar a disminuir el aforo. Entonces, tenemos esta cierta libertad de movilidad en la ciudad, con una movilidad del 90%, pero no queremos bajar la guardia todavía hasta no asegurarnos que pasan los riesgos, y sobre todo por el momento del año en el que estamos, porque el año pasado, justo en diciembre, empezó el incremento de casos. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado a que seamos conscientes, que seamos responsables, que continuemos usando el cubrebocas, y que una vez que redefinamos, y que si esto se mantiene constante, bueno, pues ya a través del Comité de Seguridad en Salud y del grupo de expertos estaremos reevaluando esta posibilidad. En relación a las vacunas y los refuerzos, sí vamos a tener estos módulos, o vamos a contar con estos módulos. Obviamente que dependiendo de la disponibilidad de las vacunas va a ser el tiempo que van a estar disponibles los módulos. Claro que ha habido una gran apertura por parte de la Federación a estar enviándonos biológicos de forma continua. No hemos tenido falta de vacuna de COVID, y eso es algo que quiero agradecer públicamente a todas las personas que han estado involucradas en este proceso. Sin embargo, pues en cuanto tenga los datos exactos, por lo pronto les había dicho, nos iban a llegar 200,000 vacunas de AstraZeneca. En cuanto nos las termináramos, iban a llegar otras 200 y luego otras 200. Entonces, de aquí a diciembre creemos que tenemos la cobertura garantizada. Vamos a trabajar durante este mes o estas próximas semanas en buscar las estrategias para enero, pero ahorita por lo pronto para diciembre. Todo el mes de diciembre vamos a tener estos puntos estratégicos. Los de 15 a 17 años, ese grupo de edad ya empezó el registro en la plataforma. Estamos esperando que la Federación nos diga ya para empezar. Nosotros les estaremos compartiendo esta información. Seguramente, y en relación a la reevaluación de indicadores, seguramente vamos a darles mayor ponderación a unos que a otros, porque hay muchas personas, por ejemplo, que pueden tener COVID y no las estamos identificando, pero siempre vamos a identificar al paciente que está hospitalizado, al paciente que está grave y al paciente que fallece. Entonces, esos 3 indicadores creo que han sido los de mayor peso, y bueno, vamos a ver el resto, pero esos 3 indicadores son los que son. ¿Sí? No es como que digamos, pues hoy tengo una cifra diferente, o hoy me reportaron más pruebas o menos pruebas. Los que están hospitalizados siempre los reportan por grupos de edad con comorbilidades, vacunados, no vacunados, etcétera. Esos datos siempre los tenemos y son muy objetivos. Y considero que en base a eso pueden estar los determinantes de las posteriores definiciones que vamos a llevar. No significa que no vayamos a continuar con la revisión del resto de los puntos que aquí mencionamos y muchos otros que evaluamos, pero tal vez tengamos que considerar también el tema de la vacunación, que no se puso como indicador en este primer semáforo. Entonces, pues vamos a tratar de integrar un semáforo que pueda, a partir de los siguientes meses, pues darnos información que pueda ser objetiva y que nos pueda apoyar en la toma de decisiones. Las jornadas para primeras y segundas dosis, bueno, están las que ahorita les presentamos en los gráficos que ahorita les compartimos. Sin embargo, yo les digo que no son exclusivas. O sea, a partir del 1 de diciembre van a ser primeras y segundas dosis de forma permanente en los módulos que les vamos a estar compartiendo. Todavía se está trabajando esa información, pero si hay personas que están angustiadas porque ya no pudieron llegar, porque quieren que se les hagamos un espacio en algún municipio o con alguna vacuna que ahorita no tenemos disponible, yo hoy les digo, vamos a tener vacuna disponible en esos módulos. Nos está llegando de forma continua.
ha habido muy buena comunicación porque de alguna manera el que estemos aplicando indica que hay una mayor aceptación de la población y por lo tanto para nosotros es un dato muy importante que nos puede ayudar a que se contenga o a que la cuarta ola no sea tan fuerte como lo ha sido en otros países y en otros estados. Entonces, finalmente cierro con eso. La invitación es a todos a vacunarse, a las personas que no han asistido, a las mujeres embarazadas y la vacunación de la influenza. No les puse aquí porque el cierre se hace una vez a la semana. En el próximo Nuevo León Informa les voy a compartir los avances, pero los grupos de edades de mayor riesgo, los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, no hemos logrado la cobertura que quisiéramos. Entonces, invitamos a esos grupos de riesgo a acudir a la vacunación para influenza. No sé, ¿tenemos más preguntas? Fijo de vacunación para embarazadas, saber si tienen un reporte de cuántas personas han acudido, cuántas mujeres han acudido a este lugar y pues cómo se ha comportado esta tendencia. Bien. Muy buenos días, Cadavid Ramírez de Learning Comet. En redes sociales ha surgido ahí pues un post donde hay clientes que se quejan del uso todavía de los códigos QR para los menús. Entonces, preguntarle si es importante que se continúe con esta aplicación del uso de los QR para los menús en los restaurantes o si ya cree usted como especialista que se pueden utilizar estos menús físicos. Secretaria, en el caso de las escuelas sabemos que las clases presenciales estaban siendo alternadas en los grupos. Sin embargo, ayer se envió un comunicado a nivel secundaria de que se tendría que acudir al 100% en forma presencial. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Salud en torno? Porque pues hay grupos de hasta 40 alumnos y que no tienen el espacio de 1 metro de separación. Si se van a reforzar ahí los mecanismos o qué se va a hacer. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. En cuanto, la realidad es que el porcentaje que tenemos de cobertura de vacunación en las embarazadas no se ha mantenido, es del 37%. Y yo he hablado con diferentes sectores, con los colegios de ginecología, con muchos médicos que ven día a día pacientes embarazadas y de alguna manera todavía existe un rechazo importante a la aplicación de la vacuna. No han sido más de 50 señoras las que han acudido a vacunarse y entonces esto no impacta de forma significativa en el porcentaje de mujeres vacunadas. Me comprometo a traerles el dato puntual de cuántas embarazadas tenemos registradas y cuántas están acudiendo a vacunarse, pero no se ha incrementado el porcentaje de cobertura y por eso el llamado y el recordatorio. Ha habido ya muchas publicaciones a nivel nacional e internacional donde hay una recomendación fuerte y les decía un tema gravísimo que incluso reunimos a todos los directores de los hospitales públicos y privados la semana pasada y les mostramos la mortalidad materna que tuvimos durante el año, que fue terrible. Estamos trabajando fuertemente en ello y gran parte de las mujeres embarazadas fallecieron por complicaciones derivadas del COVID, más del 85%. Entonces, yo sí hago un llamado porque las señoras mueren por COVID, no mueren por otra cosa, las mujeres embarazadas. Necesitamos hacer este refuerzo en la sensibilización a todas y a todos, sobre todo a los médicos que están recomendando no aplicarse la vacuna. Creo que están desinformados de lo que está sucediendo. También hay muchas actualizaciones y ya publicaciones, ya tenemos prácticamente, estamos llegando al 2.º año de pandemia
Ya tenemos más de un año vacunando y pudimos haber visto ya efectos importantes relacionados con la administración de la vacuna, tanto en los bebés como en las mamás, los cuales han sido mínimos y solamente relacionados con síntomas locales de dolor y lo que todos hemos sentido, malestar general y un poquito de fiebre. En relación a los menús, pues ahí hay una doble connotación, ¿verdad? Porque es el estar utilizando mucho papel y la contaminación y demás. Entonces, no es un tema que hayamos abordado en el grupo de comité o en el comité de seguridad, me lo llevo como compromiso para presentárselos y analizarlo. Si hay quejas, pues por favor transmitan estas quejas a una servidora o a mi equipo para estarlas evaluando puntualmente, pero sí me lo llevo de tarea. Y las clases presenciales queremos tratar de incentivar, porque aunque digamos 100% de clases presenciales, esto no se ha hecho de manera obligatoria y el aforo en las escuelas ha sido bajo. Entonces decimos hay 40 niños, pero en realidad van 10. Entonces poco a poco tenemos que ir sensibilizando. Afortunadamente ya tenemos este programa de vacunación transfronterizo que queremos continuar con él y seguirlo impulsando. Tenemos ya en breve la apertura para jóvenes de 15 a 17 años, entonces también la educación media y media superior. Una vez que los jóvenes estén vacunados, podríamos relajar un poquito ahí la medida del distanciamiento. Y si continuamos con semáforo verde, creo que esa va a ser una de las primeras medidas que consideremos el tema de las escuelas. La preocupación por el tema de las escuelas es que vamos a entrar a la época de frío y la ventilación no es muy adecuada. Cierran las ventanas, cierran las puertas porque hace frío y entonces eso produce que las partículas que nosotros estamos expulsando cuando hablamos se dispersen en el aire y no se distribuyan hacia el exterior. Eso es la preocupación. Hay que buscar que se mantengan las ventilaciones adecuadas, que esté una ventana abierta de un lado y otra del otro lado para que el flujo de aire sea en una sola dirección y no se concentre el aire que venga de direcciones diferentes, o sea que sean dos ventanas abiertas de un lado porque solamente entra aire pero no sale de una forma adecuada. Entonces estaremos haciendo estas recomendaciones y vigilando el cumplimiento de las mismas. Sí, la invitación a que retomemos el tema de la educación, que ha sido bastante castigado durante el último año y medio. Hay que, pues, en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud y siempre cuidando la salud de las personas, pues incentivar a que los niños y las niñas y también los adolescentes de Nuevo León pues continúen con su esquema educativo habitual. Con esto terminamos el día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia y seguimos pendientes. Que tengan muy buena tarde. De esta manera es como concluye este Nuevo León Informa del día jueves, donde se nos da a conocer por parte de la Secretaría de Salud que al día de ayer, miércoles 24 de noviembre, se registraron 144 nuevos contagios, así como 295 hospitalizaciones, de los cuales 65 pacientes cuentan con ventilación mecánica. En cuanto a las defunciones, se registraron 9. Con estas cifras nos muestran una tendencia estable en los últimos días, como mencionaba la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín. De igual manera, en cuanto al semáforo epidemiológico, se da a conocer que por tercera semana consecutiva Nuevo León continúa en semáforo verde, lo cual significa que los aforos en establecimientos continuarán al 90%, mientras que en los planteles educativos no se tiene restricción en cuanto a estos aforos, siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas. Agradecemos su sintonía en este Nuevo León Informa. Los invitamos a que se queden pendientes de los detalles que se dieron a conocer en esta rueda de prensa a través de nuestros diferentes espacios informativos. Que tenga muy buen jueves.